En el Evangelio de Tomás hay dos claves muy importantes. Este fue escrito alrededor de 300 años después del tiempo de Jesús. Hemos estado en los monasterios budistas del Tíbet y nos dicen que el sentir es la oración, que debemos hacer como si nuestras oraciones ya hubieran sido respondidas. Si tienes una copia del Evangelio de Tomás, este es el versículo 106, que dice: cuando tú realizas las dos, pensamiento y emoción en una. Así que el Evangelio de Tomás habla de la emoción y del pensamiento. Dice que cuando haces que tu pensamiento y emoción se vean como uno, verás lo que pasará. Le dirás a la montaña: montaña, aléjate, y la montaña se alejará. Ahora este es el versículo 8. Si los dos hacen las paces entre ustedes en esta casa, de lo que habla es que tú eres la casa, tú eres el templo. Si el pensamiento y la emoción se vuelven uno, si hacen las paces entre ellos en esta casa, mira lo que pasa. Le dirás a la montaña: aléjate, y se alejará. Nos está diciendo de nuevo, en un verso completamente diferente, lo poderoso que es unir el pensamiento y la emoción. Pero todavía no nos han dicho cómo lo logras. Esa es la siguiente pieza. En la Biblia cristiana primitiva, hay un pasaje que dice: pide y recibirás. Pide y recibirás, y tu felicidad será completa. De acuerdo, esta es la edición editada, y es tan sorprendente para mí, porque quitaron las dos oraciones que nos dicen cómo preguntar. En el siglo IV, cuando ocurrieron las ediciones, quitaron esas dos oraciones. ¿Les gustaría? Este es el original en arameo. Al principio parece similar. Así que esta es la versión traducida con las partes faltantes. Todo lo que pidas directamente, desde mi nombre, se te dará. Y hasta ahora, pregunte sin motivo oculto y esté rodeado de su respuesta. Envuélvase por lo que desea, hasta que su alegría sea completa. Estás envuelto. Si quieres una relación perfecta en tu vida, si quieres la curación en el cuerpo de tus seres queridos, siente como si eso ya hubiera sucedido, porque es entonces cuando tu pensamiento y tu emoción se vuelven uno. Crees en el pensamiento de la curación de tus seres queridos y sientes el amor de ese pensamiento, cómo se convierten en uno. Y preguntar sin motivo oculto. ¿Qué significa eso? Pregunta sin juicio. Esto es precisamente lo que los budistas nos dicen. Preguntar sin juicio. De lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, sin el ego. Pregunta desde el corazón. ¿Es esto significativo para ti? ¿Es esto útil? Bienvenidos compañeros a este tema de Antecámara 29, teoría y práctica sobre la oración. Un tema sumamente importante porque es el elemento de la oración en el desarrollo de cualquier aspirante gnóstico, una clave fundamental que muchos han desvirtuado o han dado a menos. Sin embargo, sin la oración no podríamos canalizar esas energías superiores que nos ayudan en nuestro trabajo interior en cada una de las prácticas. Es ese elemento de la oración, elemento religioso, que necesitamos aprender a practicar de una manera científica. Y es justamente por eso que acabamos de ver un video relacionando dos aspectos que la mayoría no tiene en cuenta al orar, que es tener en equilibrio nuestro centro pensante y emocional, así como también el físico, para entrar en un estado ideal de oración. Pero lo vamos a desarrollar con mayor amplitud
en este tema. ¿Qué es orar? Orar es conversar con Dios. Es necesario aprender a orar científicamente. Quien aprenda a combinar inteligentemente la oración con la meditación obtendrá resultados objetivos maravillosos. Quien bien ora, bien trabaja. Así es, necesitamos ir desarrollando esa capacidad de meditación. Y sabemos que antes de llegar a ese estado necesitamos concentrarnos. Y para concentrarnos necesitamos atención. Así que todo este proceso para orar científicamente parte de la capacidad de recuperar nuestra atención, ese 3% de conciencia que nosotros tenemos adormecidos en los hábitos. Así que orar significa trabajar, y aquí lo relacionamos directamente con la ley, el que da, recibe, porque es justamente de esa manera en que uno debería orar, con hechos. Es decir, no con la parte intelectual o los pensamientos o los deseos que pueda generar el ego en nosotros, sino más bien con los actos de sacrificio de esos hábitos que el ego quiere mantener en nosotros. Así, sacrificando nuestros hábitos, estamos trabajando y a la vez estamos orando para que esos defectos comiencen a debilitarse y nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Es decir, oraciones para que el alma se libere. Y esta capacidad de orar o de pedir, de ser escuchados y de recibir la ayuda de esas oraciones, también está ligada al hecho de respetar la energía creadora. Y por eso veíamos en la clase anterior sobre la importancia de la energía sexual, que es fundamental para que nosotros tengamos algún mérito y podamos ser escuchados por la misericordia, de cuidar ese capital de energías, sobre todo en lo que se refiere a la fornicación, es decir, cambiar ese hábito de la fornicación por la castidad. Es lo imprescindible para poder apelar a las fuerzas del Espíritu Santo, que son las que nos podrían oír en la medida de nuestros esfuerzos. ¿Cómo se debe orar? Cuando hago la oración, lo hago en forma muy honda, meditando profundamente cada palabra, cada frase, adormeciéndome, terriblemente concentrada. El resultado siempre es la iluminación interna. Esa es la recomendación que nos hace el maestro Samael cuando oremos. Incluso nos explica que la oración, por ejemplo, del Padre Nuestro, debería ser orada durante 1 hora en un estado de meditación profunda. Imagínense el poder de esta oración maravillosa del Padre Nuestro, que hemos tomado a la ligera. Incluso en las religiones se nos enseña a rezar de manera repetida muchas veces, por ejemplo, el rosario. Estas oraciones mecánicas en las que no se involucra el pensar y el sentir en unión o concentración para lograr restablecer el equilibrio en nosotros. Así que para orar necesitamos un estado de relajación profunda, apelar al corazón para que esa oración, al fluir de nuestro sentimiento de remordimiento, pueda llegar hasta las esferas superiores en las que ninguna oración queda sin ser atendida. Esto es importante de recordar. Ninguna oración que sea sincera, que nazca de un corazón con remordimiento o arrepentimiento, deja de ser escuchada por los seres superiores. Sin embargo, las oraciones mecánicas que realiza el ego bajo algún interés, esas no llegan a esas esferas superiores. Esas más bien se dirigen hacia los mundos infiernos, donde también serán escuchadas.
Así que por ley de afinidades podríamos decir que todas las oraciones llegan a ser escuchadas. Todo depende de quién formula esa oración. ¿Qué valor puede tener la oración de un dormido? Para que la oración tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, pues tiene uno que colocarse en el tercer estado de conciencia, que es la íntima recordación de sí mismo, es decir, de su propio ser. Como ya veníamos mencionando, todo depende de dónde parte la oración. Si la oración parte de un deseo o de una frustración que pertenecen al ego, pues será escuchada por el padre del ego, que vendría a ser Satán, y que radica en los mundos infiernos. Y de esta manera se cumple ese tipo de oraciones. Muchas veces esas oraciones son el inicio de esos pactos que realiza el ego para poder desarrollar algo que anhela, por ejemplo, el dinero, la fama o incluso facultades. Así que sin querer, cada vez que oramos en forma mezquina, guiándonos por ese deseo material o de fama, pues estamos encaminándonos a pactos que realmente no conocemos y que explican muchas veces el por qué fracasa una familia entera debido a que pues han empeñado su alma, han empeñado los valores internos por algún deseo egoico. Y es muy importante reflexionar sobre qué parte de nosotros es quien ora y qué es lo que busca esa oración. Como vemos en este gráfico, apreciamos la oración de una persona común que no tiene el conocimiento gnóstico o esotérico, en la que se pide directamente hacia lo material, hacia la salud del cuerpo físico, hacia el dinero, el trabajo, el bienestar de la familia en general. Y esto justamente se refiere a que ignoramos que toda la humanidad es parte del absoluto y que nosotros somos una parte de él. Y por eso nuestras oraciones no debieran ser egoístas, pensando solo en nuestra satisfacción personal, sino que nuestras oraciones debieran ser para beneficiar a toda la humanidad, al planeta en sí. Y partiendo de este punto de vista del egoísmo al orar, podemos notar que se manifiesta nuestra personalidad con su centro de gravedad particular, que podría ser, por ejemplo, la codicia o de repente la envidia. También tenemos que interviene en las oraciones mecánicas los tres traidores, viendo siempre injusticias a su alrededor y pidiendo soluciones sin dar nada a cambio, sin ningún trabajo. Por otro lado, también está el fariseo, que aparenta virtudes, y por supuesto también todos los yoes que están detrás. Así que en una oración simple podemos notar nuestro nivel de egoísmo, nuestros defectos psicológicos. Deberíamos analizar nuestras oraciones. Y de esta manera podríamos encontrar que hay un yo predominante que nos hace orar en base a intereses y que nos aleja también de la oración. Y este yo pertenece a todos los derivados del orgullo. Hay orgullo en el fariseo y también hay orgullo en el saduceo. El fariseo, que aparenta virtudes, pues tiene un orgullo muy grande por creerse dentro de una religión y en buen camino. Y el saduceo materialista no ora por orgullo, porque no necesita a Dios para obtener los bienes materiales que cree que son las necesidades principales. Así que los fariseos oran en forma mecánica, con mucho orgullo, y los saduceos no oran. Pero lo que tienen en común estas dos posiciones es que en ambos no hay trabajo sobre sí mismo. Y por lo tanto están dentro de la ley. El que da recibe, y cuanto más da más recibe, pero aquel
que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Así que ellos se ajustan al segundo aspecto de esta ley, que es negativo, cuando somos egoístas y no damos para el alma. No perdamos de vista, esto es muy importante, porque la gran mayoría de personas que tienen una religión pues caen en el fariseísmo de aparentar una virtud, porque se convencen a sí mismos de que la tienen, pero en hechos no ha habido muerte del yo. Y si no hay muerte del ego, pues no hay virtudes. Y en el caso de los saduceos, que reniegan de la religión y del alma, pues simplemente no se ocupan para nada de investigarse a sí mismos. Así que este gran dilema en el que vive la gran mayoría de nuestra sociedad, e incluso nosotros mismos, se debe a la ignorancia. Y no sabemos orar justamente porque hay ignorancia. El estado de oración que requerimos es el de recuerdo de sí, un estado de meditación profunda, de concentración plena. Por otro lado, tenemos el ejemplo del Maestro Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, y esta oración, la más poderosa del gnosticismo, se refiere a lograr la perfección del alma. Y es mediante esas 7 peticiones que contiene el Padre Nuestro que se encamina el iniciado en esa labor. Por ello, les recomendamos que analicen esta oración del Padre Nuestro e identifiquen esas 7 peticiones y el trabajo que conlleva, que por cierto, estamos aprendiendo durante este curso y los cursos posteriores que llevaremos. No olvidemos que el hombre sin Dios no es nada, que todas las facultades superiores pertenecen a nuestro ser y que nosotros somos vehículos de manifestación de esa divinidad, siempre y cuando pues logremos liberar nuestra esencia y rescatar el alma. El remordimiento es esa puerta que tenemos al alcance nuestro en la medida en que vamos sacrificando nuestros hábitos inferiores y que por ley de misericordia se da siempre, aunque estemos en nuestra última existencia, dentro de ese ciclo de 108 existencias, se nos puede otorgar, gracias a la misericordia y al principio inteligente del remordimiento, una oportunidad para continuar el trabajo. Recordemos que todos nuestros actos tienen un triple alcance, y así una persona que se encuentra en oración, con un corazón sincero y una mente pasiva, puede ser escuchado desde este plano físico al plano anímico y al plano espiritual. Y puede repercutir esa oración, que no es egoísta, en el beneficio de la humanidad. Y esto ocurre sobre todo en las cadenas gnósticas. Incluso en el próximo tema que vamos a ver, que es el de astrología, pues veremos esa relación que existe entre determinada práctica zodiacal con esa constelación. Y mediante la oración, una oración interna que nace de esa ansia de cambio, pues podemos recibir esas influencias y se puede materializar esa fuerza que se necesita para el cambio. En el curso zodiacal veremos que cada parte de nuestro cuerpo está relacionado a determinada constelación y tiene su influencia. Y así, por ejemplo, para lograr el orden de la mente y la expresión de esas facultades como el recuerdo de sí y la autoobservación, pues estamos relacionándonos con Aries. Y en el mes de Aries hay determinadas prácticas que incluyen la oración y que debiéramos realizar para ayudarnos, mediante esas fuerzas de la constelación de Aries, a limpiar nuestra mente y poder entrar en esos caminos de la atención y la concentración. Pero todo eso lo iremos viendo poco a poco conforme llevemos las clases. Vamos a realizar nuestra práctica con la oración del Padre Nuestro,
Pero como bien nos recomienda el maestro Samael, no podemos ocuparnos de toda la oración en una práctica. Solo podremos tomar las 2 primeras frases para concentrarnos plenamente y lograr ir captando ese hondo significado de estas frases de la oración del Padre Nuestro. Y les recomendamos que durante la semana o durante el tiempo que tengan ustedes disponible, dediquen una práctica de meditación a cada petición que contiene el Padre Nuestro. En la práctica veremos el mantra I, A, O. Estas 3 vocales nos conectan con nuestro Padre que está en los cielos. La vocal I se refiere al fuego, ignis. La vocal A se refiere al agua, que en nuestro caso se refiere al semen, al estado de nuestro semen. Y la O al origen, que viene a ser el absoluto que nos da origen o de quien tenemos la semilla de vida. Así que este mantra nos relaciona directamente con la energía creadora y con nuestro Padre. Por ello, este mantra es poderoso y puede hacer que desarrollemos las facultades que necesitamos para iniciar nuestro trabajo interior. Por supuesto, nos ayudaría a desarrollar la imaginación, a trabajar en la retrospección y a desarrollar el remordimiento. Y en estados superiores del ser, nos haría entrar en contacto directo con nuestro Padre en los mundos superiores. Vamos a empezar nuestra práctica ayudándonos de la respiración profunda y pausada. Y a su vez, activando nuestra imaginación creadora, observamos una bella luz azul radiante que parte desde nuestra estrella particular donde radica nuestro ser, quien nos envía esta fuerza, esta energía para poder relajar completamente nuestros 3 cerebros. Vemos cómo esta luz irradia nuestra cabeza, nuestro cerebro, tranquilizando nuestra mente como un lago sereno, esperando su mensaje. Dejamos pasar cualquier preocupación, cualquier imagen o cualquier pensamiento y dejamos que esta hermosa luz azul calme nuestra mente. Ahora observamos cómo la radiación azul ayuda a nuestro centro emocional a mantener la calma y la armonía, alejando de nosotros cualquier emoción inferior que intente alterar nuestro momento de tranquilidad. Nuestro cuerpo físico se encuentra plenamente relajado con la ayuda de estas fuerzas cósmicas
Procedemos ahora a realizar nuestros pranayamas, concentrando esa energía equilibrante en nuestras gónadas. Empezaremos sin olvidar el mantra Ham a transmutar la energía sexual. Inhalamos. Nos detenemos y ahora pasaremos a concentrarnos en nuestro Padre interno mediante las dos primeras frases del Padre Nuestro, que son: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas dos primeras frases relacionan a nuestro Padre que está en los mundos superiores con la purificación de nuestras aguas de vida. Vamos a profundizar en estas dos frases mediante el mantra I, A, O y luego procurando el silencio de nuestra mente para recibir comprensión y ayuda respecto a realizar estas dos frases en nosotros mismos. Procedemos ahora a mantralizar I, A, O.
Llevemos ahora a meditación las dos frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos a nuestro Padre por su ayuda y su misericordia. Inhalamos profundamente y cerramos con la runa Sig. Paz inverencial.